Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Estamos partiendo nueva entrevista acá en Soy TV de Soy Chile. Soy Ángela Bustamante y los voy a estar acompañando, por supuesto, en esta conversación en donde vamos a abordar un tema que siempre es importante durante todo el año, pero en esta fecha se vuelve un tanto más sensible. Se trata del tema de la morosidad, de la cantidad de personas, de la cantidad de deuda que hay. Hay un informe que entregó la Universidad San Sebastián junto a Equifax que cada cierto tiempo está emanando y hay datos interesantes como por ejemplo que cayó el número de morosos, pero aumentó la deuda y así también esa deuda se está presentando ya no en grupos o por lo menos ya no de manera tan fuerte en los grupos vulnerables, sino que también en los grupos medios y altos, una situación que también es bastante llamativa de abordar. Para ello es que estamos con el economista Rodrigo Palma, quien ya nos está acompañando y a quien vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola Ángela, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, a ti. Oye, ya partiendo el último mes del año, un mes que es bastante intenso en cuanto a temas de la economía personales y familiares, pagos que hay que hacer, reservas que hay que dejar en algunos casos para el tema de colegios, quienes tienen hijos en edad escolar, pagar matrículas, oye, un sinfín de cosas junto con eso, el broche de oro son las fiestas. Oye, este informe nos habla de estas deudas que se están registrando en los grupos medios y altos. Cuéntanos un poco cómo es que se está moviendo este tema también. Sí, mira, a ver, lo relevante es que hay un aumento en los estratos más altos. Es un aumento bastante marginal, un Claro, 2,3%. Ahora, esto fíjate que, porque nos podría llevar a engaño, ¿no? Como, oye, no, ahora toda la deuda o gran parte de la deuda recae sobre ellos. No, en realidad sigue siendo la masa crítica importante de deudores, siguen siendo los estratos sociales más bajos. Entonces, lo único pero sí ha habido una disminución en ello. Y en este caso, el único que implica un aumento es el estrato social más alto. Insisto, un poco aumenta un 2,3% que sigue siendo bastante bajo, pero o sea, que es un aumento, pero no es importante en términos de masa crítica. Ahora, ¿qué es lo interesante? Yo creo que lo interesante son dos cosas. Una, que seguimos observando una tendencia bastante estable en la cantidad de deuda y que efectivamente en este reporte, que es de septiembre del año 2025, se observa un punto de inflexión, donde la tasa de morosidad venía cayendo y aquí efectivamente ya se produce un aumento. Entonces yo creo que esos son los elementos más interesantes, más allá de esto que llama mucha atención, no como titular de aumentó en los tratos sociales más altos, pero es muy bajito y en términos proporcionales sigue siendo muy marginal. ahí las deudas también, otro de los datos que queríamos revisar contigo esto, es que efectivamente dentro de las estadísticas caen un tanto los morosos, pero sí, pero aumenta el nivel de la deuda también. ¿Es posible que esto se dé por la estación o el momento del año en el que estamos? Yo ¿Hay creo que sí, registros de qué puede ser? yo creo que sí. De hecho, como te decía, estos son datos a septiembre. Y en septiembre efectivamente tenemos el 18, que para mucha gente es muy importante, implica muchas veces que hay personas que dejan de pagar cosas por consumir, por viajar, hay distintos elementos. Este fue un fin de semana además muy largo para este 18, entonces yo creo que sí tiene que ver con un efecto estacional, ¿no? De hecho, después seguramente el próximo análisis va a ser en diciembre, nuevamente volvemos a tener lo mismo, entonces yo creo que efectivamente observamos un aumento, pero que insisto, no es tan preocupante, creo que está dentro de lo esperable en estos elementos. Lo único, te insisto, que me llama mucho la atención de este reporte es que efectivamente observamos una caída normal de la morosidad, de la deuda morosa, de la deuda en general, ¿no? Y este trimestre ya observamos que hay un aumento. Yo creo que esto también se debe a varias cosas. Yo creo que hay un clima en general del país que tiene que ir más que todo con este ciclo político, ¿no? Donde este clima nos lleva a que hay una sensación de vulnerabilidad económica, que las cosas no están pasando y hay muchos negocios que efectivamente me toca conversar con muchos emprendedores por acá en la consultora de lo que hacemos y hay esta sensación de que la economía no se está moviendo. Pero Claro. los números nos muestran otra cosa en realidad. Los números nos muestran que una economía que sí se está moviendo, que está creciendo tasas del 2,4, 2,5%,
que es lo que tenemos hoy día, no es una cuestión de que podemos culpar al gobierno solamente, sino que seguramente el próximo gobierno que venga, sea del color que sea, se debe mover por esas mismas tasas. Entonces yo creo que está esta percepción de una economía frenada y eso hace que muchas veces los propios consumidores sean más cautos en el hecho de pagar una deuda. Entonces digo, bueno, pago esto, mejor hago X cosas. Entonces yo creo que por ahí va esta explicación, pero que insisto, son elementos bastante marginales, no son cambios dramáticos respecto al comportamiento anterior. Rodrigo, te quiero hacer una pregunta que también está enlazada con cifras que normalmente recibimos, que son las tasas de desocupación. ¿Qué tanto podemos enlazar una tasa de desocupación y empezar a mirar en los meses que le siguen si efectivamente va moviéndose el tema de las deudas, de la cantidad de la deuda o la morosidad? ¿Puede hacerse un match entre esas cifras? O sea, sí, se puede hacer un match, pero cuando hay movimientos más extremos, ¿no? Hoy día los movimientos son tan mínimos que en realidad darle una causalidad a uno a otro me parece un poco arriesgado. Ahora, porque sí efectivamente tenemos tasas de desempleo muy altas, estamos en el 8,4%, estamos en el 9%, y además, desde mi perspectiva, creo que hay que hacer un reanálisis de estas cifras cuando tengamos las cifras reales del censo. Recordemos que hoy día nosotros no tenemos los números reales de la población, por tanto yo creo que las cifras de desempleo están subestimadas. Cabe recordar que durante los últimos 3-4 años hemos recibido más del 10% de población inmigrante que ha entrado al país. Esto de una u otra manera tiene que afectar al desempleo. Entonces, y yo creo que esas cifras de desempleo que estamos observando hoy día están un poco subestimadas. Entonces, yo no sé, insisto, no haría este análisis tan hoy día a priori de decir la tasa de desempleo se relaciona con la tasa de morosidad, porque creo que no hoy día no va por ahí el asunto. Creo, insisto, que la tasa de desempleo está un poquito mentirosa por cuestión metodológica, insisto, que tomamos como base el censo del 2017, y entre 2017 y el último censo cambió totalmente la composición del país. Entonces yo creo que por ahí va el asunto. Estamos conversando con el economista Rodrigo Palma, con quien estamos analizando el último informe entregado por la Universidad de San Sebastián y Equifax, donde se han entregado ciertos datos, sobre todo con el tema relacionado con las deudas, con el nivel de morosidad, el estrato. También hay zonas que muchas veces. Ahí, Rodrigo, en ese aspecto, cuando vino el tema de los retiros, que ya parece bien prehistórico, nos dimos cuenta que la gente no es morosa porque o sea, dentro de un estándar no es que el chileno no le guste pagar sus compromisos, le gusta estar al día. Muchos ocuparon esos dineros justamente y ahí hubo saltos importantes, gente que pagó deudas que tenía arrastradas y que en el fondo cerró esos compromisos. ¿Qué va pasando? Y lo quiero enlazar también con ese último dato, producto de estos llamados ahora que uno identifica cuando son mesas centrales, los 600 y los 800, que decía, oye, tiene la bajada, oye, estamos como perdiendo un poco, o en el fondo los niveles de pago ya no es tan fácil llegar. ¿Se puede aducir a eso? ¿Qué en el fondo significa para ti el hecho de haber leído esta noticia? ¿O qué significaría en el fondo lo que está pasando? Como te digo, yo creo que es una cuestión súper puntual, súper coyuntural del mes de septiembre. Insisto, creo que el cambio no es dramático. Yo creo que en esto de los números telefónicos, de hecho, creo que no coinciden aún en la fecha. Perfecto. No creo que tenga un efecto. Yo creo que, tal como tú mencionas, el consumidor chileno en general le gusta estar al día, no es moroso per se, o sea, no es por definición moroso, sino que en la medida que tenga ingresos lo va a pagar. Lo que pasa es que efectivamente Chile es un país caro. Para una familia de clase media que quiere educar a su hijo en una educación municipal, tiene que pagar costos importantes. Si quiere tener salud privada, tiene que pagar costos importantes. Entonces, se hace muy caro vivir. Por tanto, muchas veces la gente lo que tiene que hacer es incorporar deuda para poder mantener ni siquiera una calidad de vida, sino que muchas veces aspirar a mejor educación, a una mejor vida para su hijo. Entonces, efectivamente, yo creo que por ahí va este aumento muchas veces en las deudas, que, insisto, afortunadamente se ha mantenido bastante estándar. Desde la pandemia hacia acá no hay un crecimiento importante, y yo creo que en esto sí es relevante lo que hablábamos respecto de que
hay un crecimiento económico que no es maravilloso, no es algo para hacer una fiesta, pero tenemos crecimiento económico a pesar de haber tenido un nivel de migración muy importante de más del 10% diría yo, de la población nacional. Los sueldos no han bajado de manera importante. Hay que incorporar en este caso el aumento del salario mínimo. O sea, hay un montón de elementos que creo que se deben meter en este análisis para poder decir, la verdad es que el país no está tan mal, la economía no está tan mal, el comportamiento de los consumidores tampoco, y por eso que se ha permanecido bastante estable. Entonces, la verdad es que yo sería un poco más plano en el análisis de estas cifras, porque, insisto, no veo cambios dramáticos ni como para decir eso pasó X cosa, ¿no? Yo creo que tiene un comportamiento bastante habitual. Y ahí, como para ir cerrando, Rodrigo, frente a este paño frío que tú le pones finalmente, porque claro, tenemos bajadas, esto tú mismo lo explicabas al principio, esto de los estratos altos, ¿qué tanto afecta también la educación financiera? Hoy día es una realidad que en realidad la ciudadanía domina poco ciertos conceptos y a veces la administración del dinero personal se va absolutamente cuesta arriba. ¿Tú crees que en el fondo este estancamiento va justamente, o más que el estancamiento, el que tengamos estos niveles o hoy día estemos en una especie de meseta, es justamente puede responder a quizás que faltan herramientas más que a no querer pagar? Sí, yo creo que efectivamente falta educación financiera, pero yo creo que de una u otra manera hay planes desde el gobierno, desde alguna universidad donde se está intentando entregar una mayor educación financiera a las personas vía redes sociales, donde está la gente fundamentalmente, en los colegios, la gente joven, y que, insisto, en general, un poco lo que conversábamos, la gente acá no le gusta tener deuda. Trata de estar lo más día posible. Y acá lo relevante de la educación financiera es fundamentalmente tratar de ser precavido, de planificar y de cómo utilizar esta deuda, porque hay momentos donde todos hemos tenido que utilizar deuda. Entonces, ¿de qué manera usamos esta deuda de manera que sea manejable, de una manera que sea constructiva? Y eso es lo que nos va a entregar la educación financiera, pero yo te diría que en general, más allá de una educación financiera un poco más formal, de tasas de interés y cosas, yo creo que el conocimiento de la dueña de casa es súper relevante. Yo, de hecho, cuando me toca hacer clases muchas veces digo, esto es lo que hacen las mamás en la casa y lo hacen siempre. Ellas viven optimizando, viven haciendo una serie de cosas sin tener estos conocimientos de comparar tasas de interés y cosas por el estilo, son capaces de hacer las cosas de manera bastante óptima y siempre, insisto, y esto es súper relevante, poner énfasis en eso. En general, no buscan estar endeudadas. Para la familia chilena, endeudarse es un problema, no es algo que estén buscando y no pagar que sea una conducta normal, sino que obedece a cuestiones bastante coyunturales en algún momento, desempleo, alguna enfermedad, algo nos pasa que la gente cae en esta situación y lo que tenemos que intentar es donde sí entra muy potente la educación financiera de cómo los podemos ayudar para que salgan de este círculo vicioso, ¿verdad? Y vuelvan a una situación donde puedan manejar sus finanzas sin mayores complicaciones. Oye, yo tenía también un conocido que siempre decía que la deuda no es mala, es el sobreendeudamiento el malo. La deuda Así es. cuando a veces deudas que son muy buenas, hay deudas que pueden ayudarnos después a tener mejor calidad de vida incluso. Claro, efectivamente. De hecho, endeudarse, por ejemplo, muchas veces para estudiar, hay gente que hace posgrado, o yo, por ejemplo, cuando me endeudé para estudiar mis carreras, es sumamente importante, o hay gente que se endeuda para un negocio. Entonces, la verdad, claro, ahora sí, nos vamos a endeudar todos los años para irnos de vacaciones y estamos estamos endeudándonos más de lo que podemos pagar, ahí evidentemente entramos en un círculo vicioso donde se nos hace complejo poder sobrellevarlo, ¿no? Pero efectivamente, siempre la deuda existe una posibilidad que sea muy positiva y que sea una palanca que nos sirva efectivamente para llegar a una mejor situación económico-financiera. Pero hay que manejarlo con atención. Hay que manejarlo con atención. Rodrigo Palma, economista, aquí haciendo este barrido también, llamándonos a la calma cuando vemos estas cifras y que muchas veces a muchos amedrenta a tratar de organizarse. Hay varias herramientas hoy día también. Cuando se nos arranca esta situación de la deuda, hay varias herramientas que hoy día pueden utilizar los ciudadanos. Muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos. Gracias a ti, muchas gracias por la invitación. Que estés muy bien, que tengas buena jornada. Ahí teníamos a nuestro invitado Rodrigo Palma, economista, quien nos viene a hacer esta bajada del último informe de la Universidad de San Sebastián con Equifax. Claro, a mirar con calma los datos, a poner paños fríos muchas veces,
a tener cuidado con las deudas. Hay deudas que son muy buenas y otras que no lo son tanto, como lo explicaba ya en la parte final. Nosotros nos encontramos muy pronto acá a través de Soy TV. Revisen todas las entrevistas que tienen nuestros compañeros en este canal de entrevistas vía streaming. Yo me encuentro pronto con ustedes y recuerden que las noticias de sus zonas en Soy Chile, la red de medios regionales más grande de nuestro país. Nos encontramos pronto. Chao, chao.